convocatoria de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, iniciaron las mesas de trabajo en materia de subcontratación laboral. El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el objetivo es lograr un consenso en el beneficio del país. Es lograr una regulación de la subcontratación que no castigue a quien lo hace cumpliendo con todos los requisitos legales, pero que sí sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario y que no respetan los derechos de los trabajadores. También estuvo en la inauguración la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la mesa directiva, quien felicitó este esfuerzo y recordó que este dictamen no se votará hasta que se escuchen todas las voces. Para poder estar en oportunidad de incluir, si hay algo que se tenga que incluir o no incluir, y de tomar en cuenta este trabajo, y lo han hecho de la mejor manera. Estamos seguros que este ejercicio que arranca hoy con esta mesa de trabajo solamente va a poder enriquecer la mejor solución que podamos dar a la subcontratación. Por parte del gobierno federal, acudieron distintos servidores públicos, quienes se pronunciaron porque todos los puntos de vista se vean reflejados en el dictamen. Destacaron que no deben olvidarse las afectaciones a los trabajadores con un sistema de subcontratación ilegal. Nos hemos venido coordinando, compartiendo información, haciendo operativos conjuntos que nos permitan identificar en dónde están ese tipo de empresas que hoy utilizan este tipo de subcontratación ilegal. Y que este proceso justamente logre encontrarnos, y en esa misma causa, que la voy a reiterar siempre que sea posible, la causa de la protección a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México. Creemos que esta es una gran oportunidad para poder revisar estos tres elementos negativos: la comisión de delitos fiscales y financieros, la afectación de la defraudación en materia fiscal, la evasión fiscal y finalmente la afectación de los derechos de los trabajadores. También dejar claro que el dictamen del que se habla no incluye ninguna reforma a la ley del Infonavit. Sin embargo, al ser un organismo fiscal autónomo junto con el IMSS y con el SAT, se debe revisar lo que esté en el 29 bis de la ley a la luz de las reformas que se hagan en la Ley Federal del Trabajo y en la ley del IMSS, para evitar que un arbitraje legal simplemente por temas de concepto. Esta reforma tiene que ser, por un lado, fiscalizadora, pero también inhibitoria. Que si tú ves que hay sanción y que te vas a ver emproblemado, o incluso con prisión preventiva oficiosa, si consumes este producto ilegal, que te inhibas y que no consumas el producto, independientemente que te fiscalicen. Representantes empresariales y obreros también externaron su punto de vista sobre el dictamen, que se encuentra en análisis de Comisiones Unidas, y plantearon propuestas como establecer un registro de empresas en subcontratación y fortalecer la inspección de trabajo. La subcontratación garantiza el respeto a los derechos de los trabajadores a través de una correcta reglamentación e implementación. Así, esta práctica tiene el potencial de seguir impulsando la economía formal y aumentar la competitividad del país. Hablando de informalidad, este es otro problema muy serio que afecta también a las empresas formales. Una regulación que quite la flexibilidad en la contratación del personal pudiera obligar a las empresas a migrar a la economía informal o hacer más débil salir de ella. Atendiendo a las opiniones diferentes, vamos a reglamentarlo, pero vamos a reglamentarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se cumpla la ley. Hoy tenemos una gran ley, como ustedes saben, y se ha dicho, esta ley es la mejor que se ha hecho en 89 años, es muy grande. Debemos de hacer un camino en el cual permitamos a la empresa caminar hacia esos acuerdos y que sea razonable. Y por último, yo pediría también el enfocarnos en esos cambios y no criminalizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el outsourcing, porque el outsourcing, como les comento, creo yo, bien manejado, es una gran herramienta.
En su participación, representantes de los distintos grupos parlamentarios expresaron sus opiniones al respecto, al dictamen que atiende el tema de la subcontratación. Yo creo que ahora debemos enfocar todos nuestros instintos de dirigentes sindicales o de obreros que fuimos, o de la situación del país, el de que el empleo está en decadencia, de que la economía no está fuerte. Tenemos que hacer un traje del outsourcing. Cambiar a México y recuperar la paz nos obliga a pensar en esquemas de trabajo decente, con salarios dignos. Por eso reconocemos el esfuerzo en el incremento del salario dado en los últimos años a partir del nuevo gobierno. Lograr un dictamen incluyente, un dictamen que demuestre que es posible seguir teniendo en México la figura del outsourcing, la figura de la subcontratación con apego irrestricto a la legalidad, que esta figura represente un incentivo a la creación de empleos, un incentivo al crecimiento de la economía. Los desabastos de medicinas encuentran parte de la explicación en el desabasto de las cuotas obrero-patronales. La verdad. Consenso que prohíba y castigue esas prácticas ilegales. Consenso que dé cobertura social. Se habla del consenso y yo aquí diría, ojalá pudiéramos trabajar como lo hicimos con la Guardia Nacional, porque yo no conozco el documento del diputado Isaías González que me gustaría conocer, no conozco la propuesta concreta de la parte empresarial comparado vis a vis con el dictamen. Al término de la inauguración de la mesa de trabajo en materia de subcontratación, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado explicó que se van a considerar los planteamientos que se expongan durante las 4 sesiones que se efectuarán para analizar este tema. Lo que se logre de ampliación, modificación o adición a los artículos que contiene el dictamen se propondrán por esta alta comisión y los recogerá la Comisión de Trabajo y Segunda de Estudios Legislativos y luego ya votada por el Pleno. El senador Ricardo Monreal Ávila externó su confianza en que se alcance un acuerdo con el sector económico del país. Y como coordinador del grupo mayoritario, el hecho de invitarlos a participar junto con el sector obrero es un ejercicio de buena fe, de consenso. Y yo creo que lo podemos lograr. En México se requiere unidad y México reclama unidad. A propósito de este tema, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó hace unas horas que actualmente trabajan en la presentación de 51 denuncias por delitos a la subcontratación laboral, 30 por empresas fachadas, 16 por facturación falsa y 5 sobre outsourcing ilegal. Vamos a un corte, regresamos.